buenos días. Estamos a lunes. Hoy hemos tenido nuestra celebración de Eid. Nos hemos levantado prontito por la mañana y hemos venido al centro y hemos ido a comer al Riz. Es un hotel que nos gusta bastante, la comida está buena y pues nada, hemos estado disfrutando de la comida. He grabado todo con el móvil, así que espero que la calidad esté bien. Y os voy a pasar algunos clips de lo que hemos comido, cómo es el lugar, etcétera, etcétera. Espero que os guste. Me han traído el té, un English breakfast tea, un poquito de limón, la leche, me han traído una miel. ¡Ay, me encanta! Y ahora estamos en el taxi que nos vamos a ir al centro comercial a dar un paseíto. Es un centro comercial al que yo nunca he estado, pero mi marido estuvo la semana pasada, lo encontró como por accidente y me dijo que le gustó mucho, así que vamos a ir a ver qué encontramos, a dar un paseíto. Y no creo que hagamos muchas actividades de exterior porque está lloviendo un montón y como podéis ver estoy con chaqueta. Llevo esta chaqueta y llevo otra chaqueta y es que es como gracioso, ¿no? Porque hoy es invierno y igual en 2 días es verano otra vez, entonces bueno, el clima es un caos, pero cuando hace frío mejor abrigarse solo por si acaso. Entonces bueno, ahora os voy a pasar algunos clips del centro comercial nuevo y os voy a explicar a ver qué tal me parece. Hemos encontrado un lugar con cafés súper chulo. Vamos a ver qué encontramos. Mirad qué escaparates más bonitos. Con las mariposas. La verdad es que este centro comercial nos está gustando mucho. Hemos acabado en Ralph Lauren Coffee, como siempre. Pero es la opción que más nos gustaba. Y además estamos en el tercer piso y hay como un parking. Entonces es bastante gracioso. Nos ha gustado mucho el centro comercial, lo que pasa que yo creo que me gustan más estos centros comerciales que son un poco abiertos, creo que le dan más vidilla, pero bueno, la verdad que está bien, yo creo que volveremos. No hay muchos cafés, pero no hay muchas opciones de restaurantes y la mayoría de tiendas que hay son tiendas como de alto lujo, entonces pues evidentemente no se puede hacer tanto shopping como en centros comerciales de clase media normal, pero ha estado bien, la verdad que es muy bonito venir a pasear por aquí, ver cómo trabajan los escaparates, la ropa, todo, la verdad que ha sido muy bonito y nos ha gustado mucho. Y ahora pues estamos saliendo del centro comercial y pues cogeremos un taxi para ir a casa. Hola, buenos días, feliz martes. Hoy nos estamos levantando súper tarde, o sea, literal son las 10:30. Sí que es verdad que me he levantado, he limpiado mi baño, me he duchado y bueno, me he puesto ropa de estar por casa
porque realmente hoy quiero hacer como un poco de focus. Tengo un montón de cosas que hacer, o sea, es que yo pensaba que tendría un montón de tiempo estas semanas con la baja y la verdad que siento a veces que necesito como una secretaria como para hacer todas las cosas que tengo que hacer, porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay lugares a los que ir. Y por cierto, si estáis viendo por aquí como un humo, es que estoy preparándome para desayunar. Me he preparado un té verde con limón. Mi marido me ha hecho unos pancakes y me los voy a comer con un poquito de miel y me voy a comer una manzana también. Este va a ser como mi desayuno. Y ayer nos lo pasamos súper bien. Estuvo muy guay. Y además os quería contar algo porque creo que nunca lo he contado. Y es que los taxis en China son súper baratos. O sea, yo siempre os digo que vivo como súper lejos del centro. Y sí que es verdad que vivo muy lejos, depende del centro, ¿no? Hay como diferentes puntos en la ciudad, pero normalmente al centro al que voy, depende del tráfico, suelo tardar 1 hora o unos 50 minutos. Lo que pasa es que los taxis en China son muy baratos y literal ayer fueron especialmente baratos. La ida nos costó unos 10 euros y la vuelta nos costó unos 15, así que fueron como 2 horas y pico de taxi porque había tráfico y nos costó pues como unos 25 euros. Lo cual está muy bien porque tampoco vamos al centro todos los días. Y además también hay metro. O sea, lo que pasa es que nosotros somos un poco perezosos. Pero tengo que tomar un día al metro porque me gustaría enseñaros un poquito cómo es el metro en China, que la verdad es muy limpio y me encanta. Y respecto a los quehaceres de hoy, me tengo... Oh, por cierto, hoy es día 1, así que voy a empezar un nuevo journal. Ya sabéis que cada mes tengo mi journal temático con ejercicios mindfulness. Bueno, ya sabéis que me encanta el tema del crecimiento personal y que veo muchos vídeos, muchos podcasts y bueno, me fascina ese mundillo. La cosa es que además tengo que preparar un paquete porque he vendido un journal. Entonces voy a preparar ese paquete que lo voy a ir a enviar después. Y luego tengo unos cursos que estoy haciendo y que creo que tengo que terminar lo antes posible porque me corren un poco de prisa. Estoy ahora mismo haciendo 3 cursos. El primero es como un gym virtual, que es de donde saco... Bueno, es como un gym virtual para mamás. Entonces, bueno, para mujeres que van a ser mamás, o sea, es para durante el embarazo, que es de ahí de donde saco yo mis como estiramientos y estas cositas que hago por la mañana. Y la cosa es que tienen también como unos cursos, dentro de ese curso tienen como el entrenamiento, tienen nutrición y luego tienen cursos. Entonces en estos cursos te enseñan como posiciones para el parto, respiraciones y un montón de contenido que la verdad me da mucha pereza ver, pero que necesito ver porque siento que necesito estar como un poco más preparada de lo que estoy. Entonces me voy a tener que poner con esto urgente porque claro, el parto, o sea, nunca se sabe, o sea, hay que empezar ya. Y luego otro curso que también me está costando un poco hacer, pero que me parece súper interesante. Luego me pongo y digo, wow, qué pasada. Y es que me compré un curso sobre el sueño infantil. Porque una de las cosas que me preocupaba a mí después de que naciera el bebé es pues el tema del sueño y todo este rollo. Y evidentemente pues los bebés son bebés y van a llorar y pues es lo que hay, ¿no? Cuando decides ser madre. Lo que pasa es que yo creo que si tú ya puedes anticipar un problema y prepararte para ese problema, evidentemente por mucho que te prepares siempre van a haber situaciones inesperadas, siempre pues van a pasar cosas que no te esperas o igual no te funciona lo que estás haciendo. Pero tengo la impresión de que cuando al menos tienes las herramientas y tienes el conocimiento de qué es lo que está pasando, como que te frustras menos, ¿no? Y en este del sueño infantil, la verdad es que es súper interesante porque te explica que los bebés recién nacidos no tienen los mismos ciclos de sueño que los adultos. O sea, los adultos tenemos 2 ciclos de sueño, que se me han olvidado los nombres, el REM y el otro no me acuerdo, disculpad, tengo por ahí mis notas en una libreta. Y los bebés solamente tienen un tipo de sueño y bueno, es como un mundo aparte. Y además este curso, si te lo comprabas, te regalaban como un curso de lactancia materna. Y la verdad que... O sea, me hace mucha ilusión ser madre y estoy muy contenta. Lo que pasa es que estos cursos tampoco son como de mi interés, ¿no? No es como que la educación de bebés o del sueño, lactancia, sea algo que me apasione. Lo que pasa es que son cursos que van a ser muy útiles y cursos que necesito para hacer las cosas bien. Entonces me tengo que poner con estos cursos. Y luego, además de todo esto, me compré un curso, porque si os acordáis en un blog anterior, me compré como una masterclass de una chica que hace yoga facial. Y justamente hace una semana o 2 semanas lanzó como su curso completo, que es de yoga facial, te enseña cómo hacer washa, tiene como unas tintas que se ponen en la cara. Bueno, es todo como
una movida, pero la verdad que parece muy interesante y dije, bueno, voy a comprarlo. Lo que pasa es que la semana de introducción era la semana pasada y día 31 ya empezaban como las clases. Lo que pasa que, bueno, yo voy tarde, pero no pasa nada porque es contenido grabado y lo puedo recuperar en cualquier momento. Pero tengo como prioridad como hacer estos 3 cursos, especialmente los primeros, pues los relacionados con el bebé, para estar completamente preparada. Y luego, con relación al bebé, me falta poner una lavadora con el jabón especial de las últimas cosas que hemos comprado para el bebé, así en plan textiles. Y acabar de organizar un poquito la habitación, en plan de ponerme las toallitas, tal. Mi bolsa de maternidad la tengo ya casi al 90%. Me falta también, es que compré como unos pijamas de lactancia, unos sujetadores de lactancia y algunas cositas. Entonces necesito lavar eso también, que se seque, meterlo en la bolsa. Y yo creo que la bolsa y la habitación del bebé ya están casi. Y va a ser como un peso que me voy a quitar de encima, porque quieras que no, todos los días le das vueltas, ¿no? Y realmente dices, ostras, es que... Al menos la bolsa, lo más importante está, que son las mudas del bebé, los productos de posparto, etcétera, etcétera. O sea, lo importante está... Además, del hospital está muy cerca de mi casa, así que bueno, mi marido puede ir, venir y todo este rollo. Pero bueno, estas son como unas prioridades que quería poner a esta semana. Y además estoy como haciendo un proyecto, que esto es algo que me tengo que poner hoy 100%. Y la cosa es que para este proyecto ya os voy a ir contando un poquito más. Quiero ver a ver cómo sale, porque no quiero aquí como dar la noticia y luego que no me salga como yo había esperado. Entonces, para este proyecto es como un producto, estoy creando un producto y este producto tiene un estampado. Entonces estuve como haciendo un sketch de cómo quiero ese estampado. Lo que pasa es que yo no sé dibujar y no soy profesional de hacer como estampados ni nada de eso. Entonces ya he hecho como el sketch y ahora necesito encontrar a alguien que me lo haga de forma profesional. La cosa es que estoy mirando en una página que se llama Fiverr, que está muy bien porque hay mucha gente autónoma que se dedica a esto. Y vi a 2 personas que me gustaron mucho. Entonces yo creo que hoy por la mañana, o sea, me voy a desayunar tranquilamente y voy a abrir el ordenador y me voy a poner a trabajar a tope. Me han asustado. Y además estamos de obras. Así, bueno, no en mi casa, sino en la casa en el piso de arriba. Y es un rollo. Entonces, bueno, prioridad número 1, desayunar tranquilamente. Prioridad número 2, hacer el paquete del journal que tengo que enviar. Y luego me voy a poner a trabajar con mi ordenador. La mañana está siendo un desastre completo. Están de obras. Ahora yo creo que han parado por el tema de que es la hora de comer. Pero están como boom, boom. Toda la casa resuena. Imposible estar aquí. Así que me he venido a la habitación, me voy a hacer la maleta y nos vamos a la playa.
Voy a convencer a mi marido a que vaya arriba a preguntar cuántos días van a estar así. Tampoco nos podemos ir indefinidamente y además a mí, o sea, me apetece estar en mi casa, la verdad. Pero es que es insoportable y yo creo que van a estar hoy todo el día, mañana, así que de momento nos vamos una noche, pero voy a llevarme ropa para 2 días por si acaso. Y nada, estamos un poco como en invierno, así que no vamos a bañarnos en la playa y nada, pero más como para pasear y para estar tranquilos. Tampoco es invierno, creo que estamos como a 15 grados. Así que nada, me voy a poner a hacer rápido la maleta y nos vamos a la playa. Hemos llegado a la playa. La verdad que hace un poquito de frío, pero bueno, nos hemos puesto como estos hoodies. Vamos súper abrigaditos y vamos a dar un paseíto por la playa. Y además la habitación sí que está un poco vieja, pero bueno, creo que está bastante bien por lo que nos ha costado. Os lo voy a dejar por aquí, que nos ha costado una noche. Y lo que me encanta es que en la terraza tenemos como vistas al mar. Y esta zona yo ya la conozco porque yo ya he estado aquí antes. Así que voy a llevar a mi esposo a que conozca esta zona, que él no ha venido nunca. Y vamos a sacar a pasear a Lizzie por la playa, a ver qué tal. Y nada, pues os voy contando. Lo que pasa es que esto es como un poco como España, que es como un pueblecito al lado del mar, que nos queda muy cerca de casa, como a 30 minutos. Lo que pasa es que está todo cerrado porque ahora no es temporada. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué encontramos abierto. No hace nada de frío y estamos aquí. ¡Ay, Lizzie se está bañando las patitas! La verdad que pensaba que haría más frío porque en según qué partes hay como viento, pero aquí la verdad que se está muy bien. Nos estamos pasando muy bien. ¡Mírala! ¡Ella qué bien se lo está pasando! Let's go, let's go, let's go, let's go. Aquí hay todo como de bares. A ver, está un poco vacío, pero bueno, claro, o sea, no, es un... ¿Qué es hoy? ¿Martes? Lizzie ha hecho un amiguito, pero no estoy muy segura de que esté pasándoselo bien. Míralos. Y mirad esta zona de aquí, qué guay, qué colorida. Está la verdad que muy graciosa. Y el perro se llama, en chino, la dueña lo acaba de llamar y se llama Pequeño Negro. Lizzie creo que no quiere jugar más. Mira, tienen esta zona con diferentes cafés. Aquí tienen pues un 7-Eleven. Y tienen otros lugares. Vamos a ver qué encontramos. Oh, Lizzie ya se quiere pelear. Hola, buenos días. Estamos a miércoles. Hemos tenido un despertar maravilloso. Al final que hicieran obras en casa nos ha salido, bueno, no en casa, sino en el vecino de arriba, nos ha salido bien. Porque nos lo pasamos súper bien ayer. Disfrutamos muchísimo de pasear por la playa. Lizzie se lo pasó también muy bien. Uy, creo que estoy como muy oscura. Voy a cambiar un poco el ángulo. Aquí. Bueno, Lizzie se lo pasó muy bien también. Estuvimos paseando por la playa. Nos fuimos a Starbucks a tomar algo. Y luego por la noche fuimos a cenar a un restaurante que hay justo como 1 minuto andando de nuestro hotel.
Y la verdad que comimos muy bien. No grabé con la cámara porque me la dejé en casa y estábamos cansados porque estuvimos andando un montón. Pero os dejo por aquí como un vídeo. Y os quería explicar que aquí en China, o sea, evidentemente hay muchísimos más chinos que extranjeros, como en cualquier país, ¿no? Siempre hay más locales que extranjeros. Lo que pasa es que los extranjeros aquí en China normalmente suelen estar como ubicados en grandes ciudades. Y esto realmente no es Shenzhen, esta parte de aquí es Huizhou y es además como un pueblito costero muy pequeño, pero es muy gracioso porque tienen como una comunidad rusa súper grande y estaba todo lleno de rusos. Me recordó en España hay como una zona que se llama Salou y hay también muchísimos rusos. Y fuimos a comer a este restaurante que era un lugar extranjero, que además el chico creo que no era ruso, pero era de Checoslovaquia quizá, porque tenía como en el menú como platos típicos de ese país. Entonces me pareció súper curioso que en un lugar tan pequeñito haya como una comunidad tan grande de extranjeros y especialmente pues de una, como no quizá todos rusos, pero seguro que hay rusos, ucranianos, porque teníamos un profesor que era ucraniano, que vivía en esta zona, iba cada día a mi colegio conduciendo y él comentaba pues que había una comunidad muy grande y tal. Entonces me parece curioso porque normalmente los extranjeros estamos como en ciudades más grandes donde hay como más oportunidades laborales, pero bueno, igual ellos tienen sus empresas o no sé. La verdad que no sé a qué se dedicarán o cuáles son las opciones que hay por aquí, pero me ha sorprendido ver como una comunidad tan grande en una zona como un poquito aislada. En esta zona hay un montón de motos de agua y hay un coche que es una moto de agua pero es como en forma de coche, todo rosa fucsia tipo Barbie, que es súper gracioso, así que ahora nos estamos como terminando de preparar, que ya os digo, ha sido como un viaje súper express, súper casual, o sea, vamos como en chándal, yo no me traje ni maquillaje ni nada, o sea, es como súper relax todo. Y vamos a ir a pasear a Lizzie, supongo. Bueno, supongo no, vamos a ir a pasearla. Y luego vamos a hacer un vídeo de este coche rosa para que lo podáis ver. Y luego creo que vamos a desayunar. Y yo creo que ya después, igual venimos al hotel un ratito, pero yo creo que ya empezaremos como nuestra vuelta a casa. Y tengo que decir que me traje el iPad para hacer mis cosas de mis cursos y mis cosas, pero bueno, la verdad es que estuvimos súper liados ayer. Así que no he hecho nada de cursos, así que es mejor como volver a casa e intentar poner un poco más de foco. Espero que hayan terminado la reforma o al menos que hayan terminado como la parte más ruidosa de la reforma, porque literal estoy segura que estaban tirando paredes abajo, porque es que todo mi apartamento temblaba, se escuchaba como el mazo, pum, pum. Entonces espero que esté la situación un poquito más estable, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Y nada, pues vamos a aprovechar este día y la verdad que estas, no vacaciones, pero como esta baja de maternidad me está encantando porque siento que es súper bonito tener este tiempo de parar, desconectar, pasar tiempo con mi familia y en general estoy como muy contenta y me siento súper agradecida cada mañana. Y nada, pues la verdad que está yendo todo muy bien, estoy muy contenta y vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Ha hecho un amiguito. Y aquí está el coche rosa de la Barbie. No sé si se puede ver bien, pero la verdad es que está súper chulo. Yo es que estoy embarazada y no puedo hacer estas cosas, pero definitivamente es algo que me hubiera encantado hacer. Darme un paseíto en el coche rosa de la Barbie. Súper chulo. Pero bueno, la próxima vez será. Para desayunar tengo 2 huevitos con salchichas. Es como desayuno inglés, lo llaman. Nos han dado un zumo, un té y Moja está comiendo tortilla con salmón. Y Lizzie está desesperada. Lizzie está desesperada por un poquito. Y las vistas son divinas. ¡Oh! ¡Oh!
Actualizaciones. Nuestro plan era ir un ratito a la playa, mojar los pies y después pues coger taxi y volver a casa. Pero la verdad que hemos estado muy a gusto y además, o sea, la temperatura estamos a 25 grados, ayer estábamos a 11, entonces hacía un poco de frío, pero ya estamos a 25 y estamos súper a gusto, así que hemos cogido, hay como unas... Bueno, os lo enseñaré. Uy, que la cámara se pierde. Hay como una parte que son unas sillas que ponen de plástico con una sombrilla y puedes quedarte aquí un rato. Bueno, y nos hemos quedado aquí que hay como unas sillas que ahora os enseñaré. Y estas sillas las alquilas. Hemos pagado como 25 yuanes por los dos. Y Lizzie, que está aquí conmigo. Que 25 yuanes serían como unos 3 euros más o menos. Y nos podemos quedar aquí el rato que queramos. Y la verdad que estábamos disfrutando mucho. Y estábamos pensando, ¿nos quedamos una noche más o no? Porque la verdad es que estamos súper a gusto y con el solecito se está súper bien. Lo que pasa es que el hotel que hemos cogido es un hotel al que yo ya había venido, pero la verdad es que estaba sucio, o sea, de verdad. No extremadamente sucio, pero lo suficientemente sucio para que yo no me sintiera cómoda. Y además ahí por la noche vi una cucaracha y dije, no, o sea, no, nos vamos, no nos quedamos más. Y la cosa es que a veces es complicado encontrar un hotel que acepten a perros, porque incluso los que aceptan a perros, igual una noche te vale 40 euros, pero que el perro pase la noche contigo vale 60 euros. Y es como que no sale a cuenta. Pero nos hemos puesto a mirar por trip.com, que es la página que utilizamos para como reservar hoteles aquí en China. Y hemos encontrado un hotel que parece que tiene muy buena pinta, se ve muy limpio. Así que hemos decidido quedarnos una noche más porque la verdad que nos estamos pasando súper bien, estamos súper relajados. Y yo creo que ya a partir de la semana próxima se me va a complicar un poco más el tema de salir, entonces como que quiero aprovechar estas semanas pues para hacer pues el máximo de cosas posibles. Os voy a pasar un poco la panorámica para que veáis pues el negocio este de que alquilan las sillas y que veáis un poquito las vistas que estamos viendo nosotros, que son maravillosas. Mirad, estas son las sillas que puedes alquilar y aquí estamos nosotros con Lizzie. Lizzie, say hello, Lizzie. Y con la vista del mar. ¡Oh, qué belleza y qué maravilla! ¡Qué tranquilidad! Este hotel está mucho mejor, es como un apartamento. Os voy a hacer un poquito room tour. Esta sería, bueno, aquí tienen como lavadora y secadora. Este sería como el baño de los invitados que no vamos a usar. Una habitación de invitados que tampoco vamos a usar. Y entraríamos a lo que es el comedor, que aquí está la mesa. El sofá y como podéis ver pues tiene toda la vista del mar. La mesa me gusta que esté así preparada. La verdad es que me gustan mucho las flores. Y en esta parte de aquí tienen así como un poquito de cocina, que no vamos a cocinar, pero bueno, para hacer té creo que está muy bien. Y si salimos fuera, vamos a ver la vista. Mirad qué vista tan bonita. Y me gusta porque aquí en el balcón hay como esta silla y mesa que creo que vamos a usar bastante. Lizzie ya se ha resfriado después de toda la acción de hoy. Y nada, el balcón tiene como acceso a todo lo que sería el salón. Y podemos entrar por aquí. Y en esta zona pues está la tele, la mesa que hemos visto con la cocina. Tenemos la mesa, el sofá y esta sería la habitación que vamos a usar nosotros hoy por la noche, que es esta de cama doble y también tiene todas las vistas al mar, que esto me gusta muchísimo. Y luego aquí hay como un mini escritorio, pero yo creo que vamos a trabajar en el salón. Aquí estaría la bañera, esperad que enfoco. Aquí estaría la bañera, ahí estaría la ducha, aquí está el baño. Y aquí hay como pues un mini tocador. Y nada, pues esta es la habitación. La verdad que no está 100% limpia, pero está mucho más limpia que la otra, así que no creo que nos vayamos a quejar. Bueno, hemos salido a pasear, hemos estado toda la tarde tranquilos, viendo pelis, disfrutando de ese salón con esas vistas. O sea, estoy obsesionada. No sé cómo voy a volver a casa porque me encanta. Estar rodeada como de esos ventanales, de la luz, ver el mar. O sea, ha sido una delicia de tarde. Ahora son como las 6
y queremos aprovechar a dar un paseíto por la playa antes de que oscurezca. Y luego iremos, creo que hemos comido en McDonald's porque no había muchas opciones, así que hemos pedido solo McDonald's y supongo que compraremos algún snack en 7-Eleven, pero hemos comido como a las 5, así que no creo que vayamos a cenar. Nos estamos así como muy con el flow. Y nada, vamos a pasar un poquito por la playita con Lizzie y ver el sunset. Buenos días, jueves. Nos hemos levantado súper pronto hoy y hemos estado pues disfrutando de las vistas. Hemos tomado un té porque en casa teníamos té y café. Y ahora hemos salido a dar un paseíto para que Lizzie haga pipi, ande un poco. Y además vamos a aprovechar porque Starbucks no abría hasta las 9. Así que bueno, queríamos pedir a domicilio, pero bueno, ya que hemos salido a pasear y está aquí al lado, pues vamos a cogerlo. Estamos desayunando, al final hemos decidido desayunar aquí y he pedido un bocadillo. Estamos desayunando al final en Starbucks. Yo he pedido un bocadillo como de pollo, Moja ha pedido un bocadillo de atún y yo me he pedido un matcha. Y aquí tenemos a Lizzie llena de arena. Actualización. Hemos dejado el hotel, nos hemos ido para casa y de camino, estamos en el taxi y de camino a casa nos hemos dado cuenta que mañana empiezan unas vacaciones aquí en China, es un fin de semana largo y esta semana teníamos planeado ir como a un mercado de electrónica. Lo que pasa que en vacaciones no sabemos si va a estar abierto, si está abierto seguro que lleno de gente. Entonces estábamos así como pensando, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Porque claro, estábamos como aquí, nuestra casa está aquí y el lugar este está aquí. Entonces teníamos como 55 minutos de taxi desde nuestra casa hasta este mercado y no sabíamos qué hacer. Pero yo la verdad es que tengo mucha energía, no sé, estoy como a tope de energía últimamente. No sé, este tercer trimestre me ha dado como un chute energético, no sé por qué, que me cuesta hasta dormir por la noche. Yo soy siempre de irme a dormir tipo a las 10, 10 y media y estas 2 semanas me estoy yendo a dormir. Hubo un día que me fui a dormir a las 3 porque literal no podía dormir y me levanté pronto después porque yo soy de levantarme pronto. Entonces bueno, como todavía tenía energía y me siento así con fuerza y con ganas, hemos dicho, mira, vamos a ir hoy porque luego la semana que viene no sé cómo me voy a encontrar y a medida pues que vayan pasando las semanas pues tampoco creo que pueda hacer tantos viajes de como 1 hora arriba y abajo por si acaso. Entonces bueno, nos hemos animado y yo simplemente me he cambiado un poco, me he puesto como esta camisa por encima porque hace calor, lo que no tanto como para ir con tirante, pero tampoco como para ir con la chaqueta. Me he intentado peinar un poco, que realmente me tengo que lavar el pelo y hacerme como un toneo máximo, pero bueno, hemos dicho, vamos a ir hoy y así ya nos lo sacamos de encima. Y además, como hoy por la tarde seguramente no hubiéramos sido nada productivos, hemos dicho, mejor ir hoy y aquí estamos en el taxi. Lo que pasa es que no hemos almorzado, no hemos comido, así que vamos a parar primero como a un restaurante turco que nos gusta, vamos a comer y luego nos vamos a ir a este mercado de electrónica. Yo no he estado nunca, Moja sí que ha estado. Lo que pasa es que sí me quiero comprar varias cosas porque se me rompió como la pantalla protectora, la pantalla de la cámara del móvil. Entonces, bueno, quiero comprar varias cositas y quiero mirar otras cosas. Y nada, pues este va a ser nuestro día. Realmente estamos teniendo como días súper completos, pero a mí me encanta hacer actividades, me encanta pues tener energía y me encanta mantenerme activa, así que es lo importante. Aquí estamos de camino y lo bueno es que en China los taxis son súper baratos, entonces pues tampoco tenemos como que molestarnos cogiendo metros, historias, simplemente pedimos taxi, nos sentamos, nos lleva al sitio y listo. Así que ahora os voy a estar pasando como imágenes del restaurante y luego os voy a estar explicando un poquito qué tal el mercado este de tecnología.
Vale, hemos llegado. Como veis está todo lleno de negocios. Es súper grande, son como 4 centros comerciales tamaño chino. Así que no vamos a visitarlo todo, evidentemente. Vamos a ir directamente a la parte de accesorios, que es lo que a mí me interesa. Así que os voy a enseñar un poquito cuando lleguemos. This shop is very cool. Oh, this is so nice. With the cases and everything. Oh, this is cool. This is cool. Espero que no lo vaya a romper, pero bueno, os enseño. ¿Veis? Es como la correa y tiene como los puertos del USB y luego te viene con el accesorio. Bueno, no lo voy a montar ahora todo entero porque me da pereza. Pero bueno, como que esto así se enrosca. Bueno, yo es que soy de lo peor para hacer estas cosas. A ver. Bueno, total, que esto se enrosca. Esto te lo enganchas al móvil y queda como la correa, pero luego lo puedes desenroscar y tienes como un USB. Me pareció, no sé si va a ser práctico o no, pero bueno, me pareció como súper moderno, súper futurístico. Y mi amiga pues tiene un estilo así como muy futurístico, muy moderno, y pensé pues que le podría ir bien. Entonces le compré estas dos cositas. Y luego me encontré con una tienda que tenían una máquina que imprimían como carcasas al momento. Y dije, guau, le tengo que hacer una de sus perros. Ella tiene 2 pomeranias, uno así como del color de Lizzie y otro en negro. Y, o sea, está obsesionada con sus perros, como yo estoy obsesionada con Lizzie. Y dije, guau, es que tengo que comprarle esta funda. Y total, se la hicimos, se la personalizamos, porque justamente unos meses atrás ella le había pedido a un diseñador que le hiciera como unos dibujos de sus perros. Entonces, bueno, a mí me parece que ha quedado buenísima. Hay un pequeño errorcito, pero bueno, fue nuestra culpa. Pero bueno, la verdad es que es súper, súper mona. No sé si se puede ver bien. Bueno, os dejaré una foto por aquí. Y también he subido un reel como el proceso de la tienda, de cómo lo imprimen, de cómo se hace, tal, tal. Pero bueno, este sería el resultado oficial. Aquí estaría el mayor, el perrito mayor que se llama Chiwi, y el perrito negrito que se llama Didi. Y luego ellos dos tienen como un Instagram que se llama The Pawn Brothers. Así que pusimos como el nombre del Instagram, el corazoncito y pues el dibujo de los 2 perros. Y luego lo único que justamente fue como un error es que si os dais cuenta, como en la parte de aquí de arriba hay como una línea blanca. Y la verdad es que no nos dimos cuenta de esto, pero bueno, yo creo que tampoco queda tan mal y que ha quedado como súper graciosa, súper mona. Espero que le guste a mi amiga, es como un poco sorpresa. Sí que es verdad que le tuve que pedir la foto y decirle, oye, que mira, esta es la situación, envíame la foto porque yo no la tenía en calidad original. Pero bueno, espero que le guste. Y estas son las cositas que compré. La verdad que quería comprar un montón de cosas, pero ya os digo que al final me agobié. Había muchísima gente, muchos pisos, luego no encontraba nada. Hacer esto nos llevó como 40 minutos. O sea, yo diría que sí, mínimo media hora, porque había gente, luego tenías que como hacer una aplicación, etcétera, etcétera. Así que al final dijimos, bueno, ya no podemos más. Pero la verdad que es un lugar que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y estoy súper contenta con mis compras. Easy, let's go. 菜鸟哎，我这些货先放在这里，他喵的有一个小件又掉了，烦死了。